Pues nada más estamos 15, vamos a dar unos 2 minutitos y si ya no hay nadie más, pues comenzamos con lo que era la segmentación de contenido para el día de hoy. Analizando muy bien en ese sentido su proyecto final, de acuerdo con la dosificación que estamos llevando, pues he decidido que únicamente lleguemos hasta la metodología, de modo que solo va a llevar 3 capítulos nuestro proyecto. Capítulo Maestro, 1, capítulo 2 y capítulo 3. ¿Qué pasó, Marisa? Dígame. perdón, tengo una duda. Es que le mandé un correo el Sí, lunes sí lo con un... recibí. Lo que pasa que andábamos un poquito confundidas y mejor decidimos mandarle eso para ver si estamos yendo bien y ya poder desarrollar lo demás. Ok, de hecho estaba planeando contestarte mañana más o menos temprano para que ya tenga una respuesta con los comentarios y todo en el archivo. Ok, maestro, gracias. Vale, de nada. Les comentaba que solo vamos a tener 3 capítulos. Capítulo 1 que es la introducción, capítulo 2 que va a ser el marco teórico y capítulo 3 que van a ser los antecedentes, ¿de acuerdo? Esto por la situación de que más vale ver bien hasta esos 3 capítulos y posteriormente cuando tenga otra investigación, pues ya nada más se concluye el proyecto. Entonces, así lo vamos a estar trabajando. Muy bien. Nos quedamos con el primer procedimiento, la clase pasada, de comprobación de hipótesis. Y yo les había comentado que una hipótesis, pues, es un supuesto acerca del tema de investigación. Entonces, la clase pasada estábamos viendo un método de comprobación que, de hecho, si ustedes verifican un poco la metodología de la investigación cuantitativa, los métodos de comprobación son extremadamente necesarios. Bien, estábamos viendo en este sentido el método de chi cuadrada, perdón. El método de chi cuadrada o chi cuadrado. Muy bien. ¿Cómo lo estábamos viendo la clase pasada? Recordando un poquito nada más. Pues yo les había comentado, no sé si alcanzamos a ver el ejercicio, creo que sí, ¿verdad? Empezamos a ver el ejercicio. Nos los empecé a explicar, maestro. Ok, Estábamos en la fórmula. en esta. Sí, Ok, es muy esa. bien, excelente. Muy bien, entonces resulta que yo quiero comprobar las hipótesis de esta investigación. Miren, en investigación educativa, en la parte cuantitativa, todo gira en función a las hipótesis. Si la hipótesis es comprobada, quiere decir que el proceso de investigación se hizo de manera eficaz. Se le conoce como investigación cuantitativa porque todos los métodos de comprobación son estadísticos. Entonces, de allá su importancia. Realmente es algo muy sencillo, es algo sumamente fácil y por lo regular no genera ningún problema, al menos este primer procedimiento. Ya los que vayamos desarrollando posteriormente, pues sí van a generar cierta problemática en función a que son un poco más complejos, pero no por ser más complejos quiere decir que van a ser imposibles, ¿no? Sino que nada más es cuestión de seguir la metodología. Muy bien. Entonces vamos con el primer procedimiento. Lo primero que hay que verificar es el ejemplo. Y aquí hay un ejemplo que dice, resulta que un grupo de estudiantes en la materia de investigación igual estaban haciendo un proyecto acerca de dos variables. En este caso, querían saber si la universidad donde la persona estudia o donde el alumno estudia influye en su calificación en X materia, por poner un ejemplo. Vamos a deducir que de repente esas son las calificaciones de investigación, ¿no? Y se compararon dos universidades, la República de México y la UMSA. Se tomaron en total 23 alumnos de la República y 55 de la UMSA y comenzaron a generarse estos resultados. De las calificaciones de los alumnos de la Uni 1, o en ese caso la República, como estábamos dando el ejemplo, 5 alumnos cayeron en deficiente. 11 alumnos tuvieron una calificación regular, es decir, entre 6 y 7, ¿no? Hasta casi 8, diríamos. Y 7 alumnos cayeron en la calificación bueno. En total nos dio 23 alumnos. ¿De acuerdo? En la universidad número 2, que habíamos dicho que era la UMSA, 20 alumnos fueron en deficiente, 32 tuvieron regular y 3 sacaron una calificación buena, lo que el total está llevando a 55. Como podemos observar, se van sumando las filas, ¿de acuerdo? Si ustedes pueden ver, pues se suma 5 más 11 más 7 y es lo que da 23. Posteriormente se suma 20 más 32 más 3
que es lo que da 55. Y ya se sumó toda la primera parte. En un ejercicio de este tipo, normalmente yo les doy los datos, ¿vale? Yo les doy los datos. Lo único que hacen ustedes es pues ir generando todo el procedimiento. Bien. Pueden observar ustedes que en la parte de abajo hay otra sumatoria, que es el total de desempeño. 5 más 20 nos dio 25. 11 más 32 nos dio 43. 7 más 3 nos dio 10. ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Ok, enterado. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien en el ejercicio? Ok. De repente, el investigador o el grupo de muchachos que hicieron la investigación hacen el planteamiento de las hipótesis y dice, normalmente en la investigación hay dos tipos de hipótesis. Una que afirma, que es la HI, H1, que se llama hipótesis alterna, y una que niega, que es la H0 o hipótesis nula, ¿de acuerdo? Una va a negar y una va a aceptar. En este caso, la H0 o la hipótesis nula dice que no influye el tipo de universidad con la calificación que los alumnos obtienen. Es decir, que no hay ninguna diferencia entre si estudias en la República o estudias en la UMSA. Si te fue mal en la materia, te va a ir mal en cualquiera de las dos. Y la HI o H1 dice que sí influye el tipo de universidad, es decir, que de acuerdo en donde estudies, es la calificación que vas a sacar. Estas hipótesis ustedes normalmente las plantean de acuerdo al método que estén utilizando. Si, por ejemplo, quisiéramos contrastar alguna cuestión más de educación básica, quizás pudiéramos comparar apoyo familiar o apoyo de los padres de familia y también diferenciarlo en tres factores: apoyo deficiente, apoyo regular o apoyo bueno, ¿no? Apoyo del padre de familia en contraste con, a lo mejor, el rendimiento del niño, la calificación en matemáticas, o inclusive, en el caso de preescolar, el apoyo del padre de familia con el desarrollo de la psicomotricidad. Algo así se podría correlacionar, ¿no? Pero, pues todo va a depender del tema. En el caso de este ejemplo, así está planteado. Buenas tardes. Vamos a continuar entonces. Aquí ya está la tablita, ya lo vimos. Vamos a la solución y recordamos un poco la fórmula, ¿de acuerdo? Observen las fórmulas. La fórmula dice que chi cuadrado es igual a la sumatoria de frecuencia observada menos frecuencia total al cuadrado entre frecuencia total o frecuencia de la muestra. Y aquí lo vamos a ver. Vamos a ver cómo se va haciendo el juego de multiplicaciones. Observamos. Miren, por cada dato que hay en la tablita, hay que hacer esta operación. El primer dato que tenemos es deficiente de la universidad número 1, ¿de acuerdo? Entonces, para sacar la frecuencia calculada de este dato, la fórmula dice que para sacar la frecuencia de 5, voy a multiplicar 25, que es la suma de la columna, por 23, que es la suma de la fila. ¿De acuerdo? Suma de la columna por la suma de la fila. Y esto lo voy a dividir entre 78. ¿Qué es 78? 78 es el total de alumnos que habían en todo el estudio. Fueron 55 de uno y 23 del otro. ¿De acuerdo? Ahí está. Primera fórmula. Al momento de efectuarse, el resultado me dio 7.37. Es importante que de acuerdo a la jerarquía de operaciones, primero hagamos la multiplicación y después de la multiplicación, hagamos la división. ¿De acuerdo? Puede suceder que en algunos casos, si ustedes ponen la fórmula tal cual y de manera directa dentro de su calculadora científica, a veces se pasme el sistema. Entonces, preferentemente es hacerlo por pasos. Primero la multiplicación y luego la división. Ok, primer dato. Segundo dato de esa misma fila es 11. Siempre estamos en la universidad número 1, ¿de acuerdo? Fue 11. 11, para sacar la frecuencia calculada de 11, en este caso haríamos 43. ¿Por qué 43? Porque 43 es la suma de la columna. Lo vamos a multiplicar. Ok, Sueli. Lo vamos a multiplicar por 23, que es la suma de la misma fila. Columna por fila. Y lo volvemos a dividir entre 78.
Y el último dato de esta fila es 7, ¿de acuerdo? Para sacar el de 7, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 10, que es el total de la columna, por, ¿cuánto era el total de la fila? 23. 10 por 23, entre 78. Ya resolvimos todo lo que es la universidad número 1, ¿de acuerdo? Ahora vamos con la universidad número 2. Para sacar la universidad número 2, hacemos lo siguiente. Para el dato 20, vamos a multiplicar 25, que otra vez es el total de la columna, por el total de la fila de universidad 2. El total de la fila de universidad 2 es 55. Ay, ya, por favor, perrito, mi trabajo. Entonces vamos a multiplicar 25 por 55 y siempre lo vamos a dividir entre el total, que son 78. Para sacar el del dato 32, vamos a multiplicar 43 por 55. 43 suma de la columna, 55 suma de la fila, entre 78 nuevamente. Y para sacar el dato 3, vuelvo a la misma situación. Total de la columna por total de la fila. 10 por 55 entre 78. Ya resolvimos los datos de frecuencia calculada. ¿Alguna duda con este procedimiento? ¿Todo está claro en cómo lo fuimos haciendo? Maestro, entonces... poner la fórmula? ¿La fórmula? La imagen de la fórmula. Sí, Aquí arribita está, ahí está. sí, por favor. ¿Había otra duda? ¿Cuál es la otra duda? Maestro, entonces nosotros vamos a sacar nuestros datos, ¿no? De nuestra investigación. Sí, normalmente, ¿qué va a pasar? Para entender cómo funciona el ejercicio, yo les voy a dejar uno más para que ustedes resuelvan, ¿de acuerdo? En este caso, yo les voy a dar la tablita, pero la tablita no se las voy a dar ni con totales de fila ni con totales de columna. Ustedes sacan los totales de fila y los totales de columna y luego hacen todo este procedimiento, ¿de acuerdo? Está bien, sí. Entonces, esto es lo que vamos a hacer, pero usted nos va a dar un ejemplo para que practiquemos, ¿no? Para que practiquen, efectivamente. Ya posteriormente a este ejemplo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que ya terminamos de desarrollar ese ejemplo, les voy a dejar ese ejercicio y obviamente aquí va a entrar la parte donde cada equipo va a tener que volver a mencionar su tema luego de que veamos los 3 procedimientos que vamos a llevar a la práctica para que yo les oriente en cuál sería el estadístico de prueba que utilizarían. Porque cada estadístico dice qué tipo de variable vamos a utilizar y pues cómo se va a medir. Ok, gracias, maestro. De nada. Sin embargo, pues está, como pueden observar ustedes, está sencillita la prueba. La primera prueba que estamos haciendo. Muy bien. Vamos a bajarle entonces un poquito más. En cuanto a la pregunta de cómo entran al Drive, está en el link que les había facilitado. Sin embargo, ahorita les vuelvo a facilitar el link. Aquí está todo lo que es este tipo de archivos. Eso lo encontré en una carpeta de segundo B, en una parte donde dice presentaciones de estadísticas. Acá pueden hacer ustedes toda la descarga del archivo. Ahorita les vuelvo a poner de todas maneras el link del Drive. Ahí está. Entonces ya sacamos todo lo que fueron nuestras frecuencias calculadas. Ahora vamos a sacar el grado de libertad. ¿Por qué se necesita sacar el grado de libertad? Porque lo que me dé del cálculo de chi cuadrada lo voy a comparar con un resultante, un número, que se conoce como chi de tabla. Pero la chi de tabla, ahorita se las voy a mostrar cómo se busca. Bien, dice la fórmula que para sacar el grado de libertad, voy a sacarlo de la siguiente forma. Número de filas menos 1. ¿Cuántas filas tenemos? Tenemos 1 y 2 filas, porque son 2 universidades. 2 menos 1 me dio 1. Eso lo voy a multiplicar por número de columnas menos 1. ¿Cuántas columnas tenemos? Deficiente, regular y bueno. Tenemos 3 columnas. 3 menos 1 me dio 2. Entonces, 1 por 2 es igual a 2. Quiere decir que esto lo voy a comparar con la chi de tabla que se encuentra en 2 grados de libertad. ¿Ya? Está fácil la fórmula, como pueden ustedes observar. Muy bien.
Vamos a bajarle un poquito más. Maestro, perdón, Claro. en la fórmula que acaba de decir, le faltó un -1, ¿no? ¿Dónde? Donde dice número de columnas -1, ¿no? Ah, sí, perdón, -1. Ah, ok. Sí, sí, sí. Gracias. De nada. Ahí está. Entonces vamos a determinar el chi cuadrado. Para determinar el chi cuadrado, pues la forma es la más sencilla. ¿Qué es lo que dice que debemos de hacer para determinar toda esta parte del chi cuadrado? Ok. Dice que va a ser la frecuencia menos la frecuencia calculada elevado al cuadrado. ¿Cómo va a funcionar esto? Muy bien. Vamos a verlo de la siguiente forma. Primeramente quiero que observen que por aquí dice 5 menos 7.37 al cuadrado entre 7.37. ¿De dónde saqué este 7.37? Es la frecuencia calculada. ¿Se acuerdan cuando hicimos esto para sacar el dato de 5? Ahí está. Ahí está. Para sacar el dato de 5, ¿de acuerdo? Nos dio 7.37. Entonces, la fórmula dice que a la frecuencia observada, que es 5, lo voy a, aquí está, le voy a restar la frecuencia calculada, que fue 7.37, y lo voy a elevar al cuadrado. Este resultado lo voy a volver a dividir entre 7.37. Es decir, frecuencia observada menos frecuencia calculada elevado al cuadrado entre frecuencia calculada. ¿Vale? Y así lo voy a hacer con todos. Más la que sigue, que es el del 11. 11 menos 12.68, que 12.68 es lo que nos dio aquí. 11 menos 12.68 entre 12.68. Luego, 7 menos, aquí cuando nos dio 7, nos dio 2.95. 7 menos 2.95 entre 2.95 nuevamente. ¿Vale? Y así lo voy a hacer con todos los demás datos. Y ya, una vez que ya tienes planteada toda esta ecuación, pues ya únicamente resuelves primeramente paréntesis, recuerden muy bien, después haces la división y lo que te vaya dando en cada resultado, se lo vas a ir sumando al siguiente resultado. La suma de todas esas resoluciones nos dio 9.28. ¿Vale? Difícil, complicado. ¿Alguna Está duda? bien, maestro. Muy Está bien. sencillo, ¿ah? Sí, sí está sencillo. Ahorita le vamos a ir subiendo de nivel. Ustedes no se desesperen. No, ya no, tranquilo, maestro, tranquilo. Esta es como que la parte inicial. Muy bien. Ya Neta, tenemos... maestro. Mande. No, dije, ¿de verdad, maestro? Sí, de verdad. Es como que el procedimiento más fácil de comprobación de hipótesis en una investigación. Si ustedes quisieran, por ejemplo, hacer una tesis, normalmente una tesis lleva mucha estadística, al menos en el área de la educación. Se busca mucho la comprobación de datos más cuantitativos, porque pues ya saben ustedes que la educación todavía es una ciencia social y hay muy poca creencia en algunos supuestos, por eso la necesidad de comprobar todo esto con un número específico. Muy bien. Ya tenemos entonces nuestro resultado de chi calculado y ahora vamos a contrastarlo, vamos a compararlo con la chi de tabla. La chi de tabla te la va a dar el grado de libertad. ¿Cuántos grados de libertad habíamos tenido? Tuvimos 2 grados de libertad, ¿de acuerdo? Nos dio 2, 1 por 2, 2. 2 grados de libertad. Ojo en esta parte. Todos los ejercicios que vamos a estar manejando, los vamos a manejar con 0.05 de margen de error. Luego les comento qué significa esto. Este 0.05 es el margen que puede tener de error el resultado que tú estás creando, ¿de acuerdo? Haz de cuenta que tu resultado es 95% confiable, 5% con probabilidad de ser erróneo. A eso se refiere ese 0.05. Todos los ejercicios que hagamos siempre se van a hacer con ese 0.05. Y voy a enseñarles para qué sirve. Sirve para encontrar en esta tablita. Ahora, primero, del lado izquierdo, ustedes tienen la letra G.
La letra G quiere decir grados de libertad. ¿Cuántos grados de libertad tuvimos? 2. De modo que el número de chi de tabla lo voy a encontrar en la fila 2, ¿vale? Y yo les dije que el margen de error que tiene su resultado es de 0.05. Por lo tanto, al momento de hacer este cruce de 2 con 0.05, el número que está en la tabla, la chi de tabla, es igual a 5.991. ¿Está? ¿Ya vieron? 0.05 con el 2. Al momento de hacer este cruce, me dio 5.991. Ya tengo entonces mi chi calculado, que ya lo hice con todo el procedimiento, y ya tengo mi chi de tabla. Llegó la hora de la verdad para saber pues cuál es el que se va a comprobar y qué significa todo esto. Bien. Sí comprendieron cómo encontrarlo, ¿verdad? Realmente solo con grados de libertad. Ustedes, si por ejemplo me hubiera dado 3 grados de libertad, en la fila de 3 grados de libertad hubiera cruzado con 0.05, que siempre va a dar igual. ¿Sí nos quedó claro? Sí, maestro. Ok. La tabla de los grados de libertad. Mande. No escuché esa pregunta. ¿Me escuchó más? Nada, se está cortando. Creo No, que preguntó si la tabla nos las va a pasar, pero está en el drive. Sí, La tabla claro. está en el La tabla está en el drive, realmente todo lo que necesiten está en la parte de materiales, ¿de acuerdo? O sea, no se preocupen por eso. Maestro, Dígame. maestro, ¿me escucha? ¿Me escucha, maestro? Sí, ahora sí. Bueno, Sí, ahora sí. ¿me escucha? Sí. Esta tabla, ¿de aquí nos vamos a basar para sacar nuestros resultados o tenemos que sacar una tabla nosotros? ¿O esta es, No, que la tabla? Es la tabla donde siempre vas a sacar la chi de tabla, la que vas a comparar Ok. con todo el procedimiento que ya hiciste. Ok, maestro, gracias. Sí, solo esa duda tenía porque, ya, ahora sí ya entendí esto. Gracias. No te preocupes. Muy bien. No te escucho. Muy bien. Entonces, una vez que ya hicimos la búsqueda del número, aquí está más explicado. Les recuerdo que buscamos en la fila 2, porque la fila 2 era la de los grados de libertad y habíamos sacado 2 grados de libertad. Y lo comparamos con el 0.05, que era nuestro margen de error. 2 grados de libertad con 0.05 nos dio 5.991. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la comparación ya como tal entre uno y otro. Antes de que se me olvide, les voy a dejar nuevamente el link del Drive, específicamente de lo que estoy viendo en este momento, para quien guste de una vez checarlo. Ahí está. Ay, se lo puse a Sugeli nada más. Ahí está. Ahí está el link del Drive para quien tuviera dudas acerca de dónde estoy viendo todos los materiales. Muy bien. Bien, entonces ya lo hicimos. Vamos a ver qué resultado o qué significa este resultado. Bien, dice la comprobación. Si chi cuadrado calculado es mayor que la chi de tabla, se rechaza la hipótesis nula. ¿De acuerdo? Repito, si chi calculado, que es lo que hicimos en procedimiento, es mayor que la chi de tabla, se rechaza la hipótesis nula. Si el chi calculado es menor que la chi de tabla, se rechaza la hipótesis alterna o alternativa. Es decir, se acepta la nula. En este caso, la chi calculada es 9.28. Está mal este signo, se los voy a comentar a mis alumnos, pero bueno. En este caso es 9.28, lo que significa que la chi calculada es mayor que la chi de tabla, ¿de acuerdo? ¿Por qué es mayor la chi de tabla? Porque 9.28, pues, es mayor que 5.99, si lo viéramos únicamente con dos decimales. Es decir, que se rechaza la hipótesis nula. En pocas palabras, el tipo de universidad sí influye
con la calificación, si pusiéramos de ejemplo una materia de matemáticas. Y ya se acabó el proceso de investigación. ¿Qué tal? ¿Les resultó confuso? Está fácil. Ahorita en este momento como que lo entendemos todo. Más o menos. Maestro, lo complicado Yo creo es que con la armar tabla práctica con se los va a datos. entender. Porque creo que ya con con una- las fórmulas todo se puede ir armando y con estos pasos que usted nos dio, la verdad está bastante sencillo. Pero yo creo que lo complicado va a ser la parte de armar los datos adecuados y correctos de nuestras tablas y en comparación con qué, con Ok. cuántas. Aquí en este caso fueron solo 2 universidades, pero va a depender de la investigación que se Claro. realice y en base a qué factores vas a decir tantos, opción Así 1, es. 2, 3 o no lo sé. Si me explico, Así yo creo es. que la complicación la vamos a tener cuando tengamos que hacer el llenado del cuadro y ya lo demás con estas hojitas que nos dijo, fluimos. Está todo Claro. ahí clarito. Claro, lo más complicado de todo esto va a ser cuando presenten su examen, ¿no? ¿No es cierto? Ay, ya me había sonado. No, Me maestro. había visto claro. Ponce de repente, maestro. No se preocupe, ahorita me Maestro, desconecto. La clase que está grabando, ¿la puede subir al Drive? Sí, claro, con mucho gusto. De hecho, les voy a subir el link de mi canal de YouTube. Allá tengo todas las clases grabadas. Inclusive está la misma clase, pero se le dio a otros grupos también. Igual y la pueden consultar para complementarse un poco mejor. Claro. Gracias. De nada. No está complejo, no está difícil. Ok, gracias. De nada, realmente sí hay un examen de esto, pero no lo van a presentar. Calmadas, calmadas. Van a presentar ejercicios, ¿de acuerdo? Para ir reforzando nada más. Por eso yo les comentaba que en el proyecto de investigación nosotros no vamos a llegar hasta los resultados, solo vamos a llegar hasta la metodología, es decir, antes de hacer todo esto. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Para comprender qué estadístico. Solo proponer, nuestra investigación va a utilizar tal estadístico porque buscamos comprobar tal cosa y listo. Pero no se va a llevar a la práctica como tal en una base de datos. Esto porque no nos va a dar tiempo de instalar el SPSS, de hacer todo lo que son los tutoriales y toda esta parte, porque pues ustedes saben que esta parte de su cuatrimestre de ustedes es la más corta, donde más apretados estamos. Entonces, de acuerdo a todo eso, únicamente vamos a llegar a la metodología. Aquí lo importante, maestras, es que ustedes comprendan qué finalidad tiene este tipo de estudios, este tipo de operaciones y qué me puede traer a mí en una investigación. Pues comprobar realmente un supuesto. Recordemos que las hipótesis son lo básico de la investigación. Todo investigador comienza con una hipótesis, con un puede ser así o puede ser de tal cual forma. Y esta hipótesis que ustedes están planteando, pues se va a comprobar por medio de todo este procedimiento. Bien, acabamos de ver el más sencillito. Y claro que hay una actividad. De hecho, cuando ustedes ingresen al Drive, en la parte de abajo de este, hay un ejercicio. Muy sencillito. ¿Ya lo vieron? Así les voy a dar los ejercicios. En este caso, el ejercicio pues está fácil. Dice que se busca contrastar si la práctica deportiva influye en la sensación de bienestar. Es decir, que mientras más deporte hagas, mientras más asiduo seas al deporte, pues mayor sensación de bienestar vas a tener. Y este estudio, pues obviamente lo pueden hacer los muchachos de educación deportiva, inclusive nosotros lo podríamos hacer en nuestras aulas, ¿no? Para la cuestión del colectivo docente, si eres algún directivo. Muchas veces los docentes viven muy estresados y bueno, una práctica deportiva, una pausa activa de vez en cuando para compararla con su nivel de bienestar, pues estaría bastante interesante por allá. Bien, les doy la tablita. Si se dan cuenta, acá solo hay dos respuestas, sí y no. En cuanto a la práctica deportiva y la sensación de bienestar, sí y no. O sea, todo el procedimiento que ya hicimos lo van a hacer ustedes. Primeramente tienen que sumar total de columna, total de columna, total de fila y total de fila. Y posteriormente hacer todo lo que fue la fórmula que ya habíamos visto. ¿De acuerdo? Está bastante sencillo el ejercicio, está bastante fácil. Nada más recuerden muy bien la fórmula. Maestro, gracias. Por equipo, ¿eh? Por equipo, Maestro, dígame. una pregunta, ¿cómo lo vamos a entregar? ¿En una hoja en Word? ¿Lo armamos? ¿Cómo? Aquí hay una parte interesante. Número 1, es individual, porque todos lo van a aprender. Y número 2, lo que quiero que suban es una carpeta con su nombre al Drive, ¿de acuerdo? En ese mismo Drive.
Y dentro de esa carpeta van a ir todas las prácticas que ustedes vayan haciendo. En este caso van a ser, por cada estadístico que veamos, van a ser 2 ejercicios. Uno después del estadístico de la explicación. Y después de que terminemos de ver los 3, les voy a dejar 3 ejercicios, uno de cada uno, para que sean en total 6, ¿vale? Entonces, lo que quiero que hagan es que lo hagan a mano, para que yo vea cómo está la solución, cómo lo fueron llevando. En Word es un poco difícil ir acomodando la tabla y toda esta parte. Quiero ver que lo hagan a mano y que me suban la imagen del procedimiento, ¿vale? Ahora, si se les hizo complicado y se les cayó alguna lagrimita por allá, no vean que no vayan a mojar la hoja, porque luego no se aprecia la... Maestro, ¿y el margen de error? Maestro. ¿El margen de error siempre va a ser 0.05? Así es, siempre va a ser 0.05. ¿Y esa tabla que nos dio de parámetros siempre es la misma? Siempre es la misma. Para chi cuadrada okay, siempre va a ser la misma. Ok. Entonces la intención es armar los 3 pasos, como usted nos mostró en el ejercicio anterior, para llegar si es nula o no es nula la hipótesis, ¿no? Así es, para saber si se acepta la alterna o se acepta la nula. Que de hecho las hipótesis el primer ya se les ejercicio dieron. que vamos a subir es de este cuadro nada más. Así es. Ese es el primer ejercicio. Y el segundo que vamos a ver el día de hoy, vamos a ponerle como fecha, que hoy es viernes, vamos a dejarlo para el jueves antes del mediodía. Con el dígame. ¿En el Drive lo vamos a subir o se lo vamos a mandar por correo? Súbanlo al Drive si son tan amables, con una carpeta con su nombre donde vengan todas las prácticas, ¿vale? Ok, le adjuntamos la imagen. Sí, con la imagen de toda la resolución. Y como los niños ahorita la tarea. Como hicimos con la estrategia de primaria. Así es. Bueno, ¿cómo disfrutan nuestros? No es que yo lo disfrute, es que es una parte que mucha gente piensa que al estudiar educación jamás vas a volver a tocar matemáticas, ¿no? O sea, realmente la persona dice, los muchachos, por ejemplo, dicen, ¿por qué estudiaste educación? Porque no ven matemáticas. Es el primer pensamiento que nos da. Y es curioso porque cuando llegas a investigación, la matemática, quieras o no, la vas a volver a ver. Vas a volver a toparte con esta parte. Entonces, sí me gusta mucho todo esto de la investigación para ustedes. Sí me parece adecuado. Muy bien. Inclusive, si alguien quiere meter a un congreso, después una ponencia, o quisiera inscribirse a una mesa panel, igual estaría muy bien. Estaría muy bien. Digo, hoy en día lo que necesitamos es, mientras más gama de estudios tengas, más posibilidades tienes tanto de subir de puesto, de alguna aspiración un poco más alta económicamente, ¿no? Y bueno, a eso estamos yendo. Bien, pues ahí está su pequeño ejercicio. Vámonos con el segundo procedimiento. Sumamente interesante, sumamente bonito, pero más difícil que este. Vamos subiendo la complejidad. De lo más sencillo a lo más fácil. Bien, maestras, si son tan amables, les voy a solicitar nada más que nos salgamos y volvemos a entrar, ¿vale?